Muy bien, la palabra de Dios se encuentra en capítulo 5 de la carta a los Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 22 en adelante. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Atención a estas palabras con letras mayúsculas, en negrita y muy grandes. Dice el apóstol: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, simplemente para terminar el párrafo, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Vamos a leer todos juntos el versículo que dije. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Cada vez que ustedes se encuentren en las palabras del apóstol Pablo, o en la boca o en los escritos del apóstol Pablo, la palabra misterio, abran bien los ojos. Abran bien grande los ojos espirituales, los ojos del espíritu, los ojos del entendimiento, porque hay un secreto ahí. Hay una palabra, hay un tesoro que a simple vista, cualquier lector sería incapaz de ver. Cada vez que veamos en los escritos del apóstol Pablo, o en general en todo el Nuevo Testamento, pero especialmente en los escritos del apóstol Pablo, la palabra misterio, abramos bien los ojos, porque hay una enseñanza ahí que Dios nos quiere dar en su palabra. ¿Y cuál es esta enseñanza? Que todo lo que vine hablando en los versículos anteriores, es decir, que la mujer ame, que respete al esposo, que se somete en todo, y que el esposo la ame, etcétera, etcétera. Todo esto es un misterio. Pero nosotros vemos que los matrimonios de hoy en día no son un misterio. Simplemente un hombre se enamora de una mujer, se casan y viven juntos. No tiene nada de misterioso. ¿Cuál es el misterio al cual se refiere el apóstol? Que esto es una figura de la relación de Cristo con su iglesia. Uno de los términos, uno de los adjetivos que tiene la iglesia es que es su novia. ¿Qué otros adjetivos tiene la iglesia? Novia, esposa, hijos. Está muy bien, hijos. ¿De qué otra manera se conoce la iglesia? Cuerpo de Cristo. Su cuerpo, muy bien. ¿Qué más? Su rebaño. Su rebaño, muy bien. Pues la iglesia es uno de los términos con el cual Dios se refiere a su pueblo. Entonces la palabra pueblo faltó. Somos su iglesia, somos su pueblo, somos sus hijos, somos su rebaño. También somos real sacerdocio. También somos las vírgenes. También somos los 144,000 sellados. Somos el hijo de la mujer de Apocalipsis 12. Somos un real sacerdocio. Somos un pueblo santo. Así que cuando el apóstol Pablo habla que la mujer debe someterse al esposo, está hablando de un misterio. ¿Y cuál es este misterio? Que la iglesia debe someterse a Cristo. Somos la novia de Cristo. Ahora, en una relación de esposos, ya que el apóstol dice, la relación de esposos es una figura de lo que es la relación de la iglesia con Cristo, entonces hablemos un poquito de esposos. Hablemos un poquito de eso para aprender. Es decir, que lo natural nos enseñe cosas espirituales. Y es que Dios, amados, es tan grande, tan maravilloso, tan majestuoso, hace las cosas tan bien. En una de las predicas que creo fue cuando estábamos en la casa de Saraí, creo, hablé del doctor Emmett Brown, que a mí me parecía que el doctor Emmett Brown era como, hacía las cosas como Dios las hace. Para los que no se acuerdan quién es el doctor Emmett Brown, es el doctor de Volver al Futuro, el que inventó la máquina del tiempo y Marty McFly viajó al futuro y todo eso. Él es el doctor Emmett Brown. Y en la saga, en la 1, he hecho una maqueta, dice él, he hecho una maqueta para explicarte el plan que tengo yo para que tú regreses al futuro, es decir, a 1985. Le dice esta palabra: discúlpame por lo burdo del modelo, le dice.
Discúlpame porque ni siquiera tuve tiempo de pintarlo. Discúlpame por esta pequeñez. Y la pequeñez que había mostrado era una maqueta grandísima, llena de adornos, ciudades, y los edificios eran de cartón, bien bonitos, pero él se estaba disculpando de que no tuvo tiempo de pintarlos. O sea, hizo una cosa majestuosa solamente para explicar cómo era su plan. Así es Dios. Él hace las cosas de una manera diferente a lo que nosotros hacemos. Diferente, es totalmente diferente. No se rompan la cabeza antropomorfizando a Dios. ¿Qué quiere decir esto? No tengamos nosotros los creyentes tanto problema en tratar de entender a Dios y asemejarlo a nosotros, porque Él no es semejante a nosotros. Él piensa diferente a nosotros. Sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Mientras que nosotros estamos pensando en el día, cómo vamos a hacer para comer, Él está pensando en otras cosas. Sus pensamientos son mucho más grandes, mucho más altos, mucho más sublimes. Él es Dios todopoderoso y nosotros solamente somos hombres. Y toda esta creación que Él ha hecho para nosotros es solamente para crear un escenario para que el ser humano sea redimido. Y uno dice, pero tanta majestuosidad que hay en este planeta, tan grandes cosas, ¿solo para eso? Sí, solo para eso. Para eso hemos venido aquí, para ser redimidos por la sangre de Jesucristo. Y bueno, de esto hay muchísimo que hablar, pero es un tema amplísimo. Por el momento solamente entendamos que estamos aquí, hemos venido aquí para ser redimidos. Y el plan de redención lo explica Dios con sus propias palabras, con su propia boca. No lo busquen, en su casa si gustan lo pueden leer. En Génesis capítulo 3, versículo 16, donde Dios da la profecía. Es una profecía de parte de Dios, cuando Dios le dice a la serpiente y a Adán y Eva, le dice, tú le herirás a la simiente de la mujer en el calcañar, pero la simiente de la mujer te herirá a ti en la cabeza. Dando a entender que el descendiente de la mujer, que es Cristo Jesús, le iba a dar una herida mortal a la serpiente. Ahora, la primera parte de la profecía ya se cumplió. Es decir, que la serpiente ya hirió al descendiente de la mujer en el calcañar, a Cristo, ya lo hirió de muerte, pero al tercer día resucitó. Esa es la primera parte de la profecía. La segunda parte de la profecía es que este descendiente de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza, es decir, lo eliminaría para siempre. Y eso todavía no se cumple. La Biblia se divide en dos partes, dicen algunos teólogos del pacto. Y yo pienso igual que ellos. La primera parte es la profecía de Génesis 3, 15 y 16. Y la segunda parte es todo lo demás. Todo lo demás que está en la Biblia es el cumplimiento de esa profecía. Entonces les dije todo eso porque Dios es tan grande y majestuoso, mucho más que el Dr. Emmett Brown, que hace todas las cosas grandes simplemente para enseñarnos algo. Algunos que quizás no creerán lo que estoy a punto de decir, pero es así. Dios creó el matrimonio para enseñarnos lo que es la relación que debe tener su pueblo con Él. Para eso fue creado el matrimonio, para eso fue instituido el matrimonio, para enseñarnos algo. Una cosa que para nosotros es tan importante, ¿no? Compartir a un hombre o a una mujer por el resto de nuestras vidas, para nosotros es sumamente importante, pero para Dios es solamente para enseñarnos algo. Enseñarnos el tipo de relación que Él quiere tener con nosotros. Ahora bien, les dije hace un momento, ya que este misterio es grande, dice el apóstol, ¿no? Grande es este misterio, pero yo digo esto respecto de Cristo y de su iglesia. Entonces vamos a verlo en lo natural para entender lo espiritual. Primero vamos a ver lo natural. ¿Cuáles son las etapas o los niveles que hay en un compromiso matrimonial? Yo he dividido esto en 5 etapas. Las etapas o los niveles de un matrimonio. La primera etapa es conocerse. Es decir, yo no puedo casarme con una mujer a la que no conozco, ¿no es cierto? Primero tengo que conocerla, aunque en siglos pasados algunos matrimonios eran arreglados, ¿no? Pero eso no es correcto. Lo correcto es que un hombre conozca de manera natural, ni siquiera buscándola, sino natural, se da el momento en que se llegue uno a conocer. La segunda parte es entablar una amistad. Yo no puedo decir, uy, qué bonita, vente para acá y te chapo. No. Yo tengo que ser amigo de esa persona, donde yo empiezo a conocer qué le gusta, qué no le gusta. De repente en esa etapa de la amistad veo que hay cosas que como que no va a ser posible que yo esté con él. Es demasiado diferente a mí en la manera de pensar. Tiene unos ideales distintos a los míos. Por ejemplo, yo en mi amistad le cuento a ella, yo quiero ser mochilero, le digo. ¿Qué es mochilero? Una persona que se va de viaje por todo el mundo, un trotamundo, sin dinero o sin mayor cantidad de dinero, ¿no? Entonces,
¿Cómo hago para costear mis pasajes? Simplemente, por ejemplo, agarro un trapito y le limpio el vidrio a los automóviles y pido unas monedas, ¿no? Y con eso voy comiendo y voy juntando para mi siguiente pasaje, para mi siguiente destino. Otros se ponen a hacer malabarismos en las calles. Otros se ponen a lavar platos, a cortar el césped, a hacer distintos tipos de trabajo. Nosotros cuando vamos en las calles vemos extranjeros, ¿o no? Sí. Yo que manejo en la calle todo el tiempo veo extranjeros que están haciendo distintos tipos de cosas. Y uno se pregunta, pero ¿por qué no están en su país? Porque son mochileros. Les gusta viajar por todo el mundo y no se van en avión, en primera clase, no, se van en bus. ¿Y cómo hacen para pagar el bus? Ya pues con lo que han trabajado, o simplemente le dicen al chofer, llévame, jálame, te hago esto, te lavo el bus, te hago algo, y así van viajando. Entonces yo le digo a mi amiga, yo tengo la visión de ser mochilero. Quiero conocer Europa, Asia, África, América, Oceanía, quiero conocer el mundo entero. Y poco a poco vamos juntando dinero y lo vamos viajando, y quiero incluirte a ti en esta visión. Quiero que tú me acompañes, quiero que seamos pareja, pero eso sí, nunca, jamás debemos tener hijos, porque el día que tengamos hijos dejaremos de ser mochileros. No se puede, imposible. Y me entusiasmo yo porque me gusta su carita. Digo, qué linda que es esta chica. Qué bonita. Quiero pasar el resto de mi vida siendo mochilero a su lado. Y entonces ella me mira con una cara como diciendo, ¿y este? ¿De dónde salió? Yo no quiero ser mochilera. Yo quiero ser una señora de casa. Ama de casa. Me gustaría vivir en un solo lugar que tenga un jardín muy bonito, y me gustaría tener muchos hijos y criarlos y estar con ellos para siempre, con la persona, con el hombre a quien yo ame. De repente dice, bueno, este varón me gusta, me atrae, es simpático, pero sus ideales no van de acuerdo conmigo. No quiero estar con él. Entonces él dice, esta chica me gusta, es simpática, es bonita, es agradable, pero no estoy de acuerdo con ella. Yo quiero ser mochilero. Y ella dice, yo quiero ser hogareña. ¿Podrán casarse estos dos? No. No, pues, porque tienen ideales distintos, proyectos de vida distintos. Entonces lo saludable es que cada uno se vaya por su camino. Entonces, paso número 1, conocerse. Paso número 2, amistad. Si en el punto de la amistad o el trato se dan cuenta que sí tienen más o menos los mismos ideales, los mismos deseos, los mismos anhelos, entonces ya pueden pasar a la tercera etapa. Y la tercera etapa es el enamoramiento. En Perú le llamamos enamoramiento. Ella es mi enamorada, él es mi enamorado. En esa etapa ya lo conozco o la conozco de una manera un poquito más al detalle, porque ya puedo abrazarla, ya puedo hasta besarla, pero hasta ahí nomás. Unos enamorados pueden besarse, pero más nada. Y besarse con cuidado, porque los besos pueden llevar también a otras cosas que no les compete a los enamorados, solamente a los esposos. Luego viene la cuarta etapa, que es el noviazgo. ¿Qué cosa es el noviazgo? Cuando yo, que soy varón, voy a hablar con los padres de ella y le digo, señor, señora, su hija y yo nos amamos y quisiéramos formalizar este amor, esta relación, y quisiéramos empezar una etapa de noviazgo. Algunos hasta estilan darse un aro de compromiso. Y con este aro quiero comprometerme con su hija y quisiera pedir la bendición de ustedes y su apoyo. Entonces, los padres no les quedará de otra que decir, sí, te doy permiso. Cuando los padres no dan permiso, ahí hay problemas, porque hay una lucha que hay entre los novios y los padres. Y es bien difícil, también bien complicado cuando los padres no están de acuerdo. Luego de eso viene una segunda reunión ya con los padres de él. Es decir, están los dos padres de él, los dos padres de ella y los dos novios comprometidos. Hasta pueden invitarse a una cena, algo para formalizar la cosa. Luego del noviazgo ya viene la quinta y última etapa, que es el matrimonio. En el matrimonio, que se hace en la municipalidad, a menos en Perú es así, uno va a la municipalidad y la Biblia dice que la autoridad humana es representante de la autoridad divina aquí en la tierra. Por eso es que debemos dar el paso de la obediencia, de casarnos ante la autoridad humana. Bueno, se firma un cuadernito de la municipalidad, se entregan unos aros de oro, o dorados por lo menos, de plástico, pero dorados. Entonces, esto les da el derecho a ellos de vivir en una casa y tener hijos. Los beneficios de un matrimonio, pues, son hermosos, ¿no? Son hermosos. Pero el misterio, ¿cuál es? Que el apóstol Pablo dice que él lo dice esto respecto a la iglesia y Cristo. Entonces vamos a analogar esto con nuestra relación con Cristo. Para estar con Cristo, primero hemos tenido que ¿qué? Que conocerle. ¿Y cómo le conocemos? Pues a través de su palabra, a través de una prédica que alguien nos dé,
O simplemente vamos a la Biblia por curiosidad o porque el Espíritu nos impulsó y leemos el Evangelio y somos tocados de alguna manera, nos arrepentimos de nuestros pecados y venimos a Él. Eso es conocer a Jesús. ¿Pero la cosa queda ahí? No, es solamente la primera etapa. ¿Cuál es la segunda? La amistad. ¿Qué hacemos en la etapa de la amistad? En la etapa de la amistad nos conocemos. ¿Cómo conozco yo a Cristo? Lo conocemos a través del estudio de su palabra, a través de la oración, a través de congregarnos, pasar tiempo con Él. Ustedes se van a dar cuenta en qué parte de la relación está. La 1 es conocerle, la 2 es amistad. ¿Cuál era la 3? Enamoramiento. Enamoramiento. En la tercera etapa, la etapa del enamoramiento, nos enamoramos de Cristo, pues, a tal punto que no podemos ya vivir sin Él. Que nuestro pensamiento es Él. Nuestra pasión es Él. Ahora, en la parte del novio no hay ningún problema, porque Él sí que nos ama. Y no nos dice simplemente que nos ama, sino que demostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, murió por nosotros. Esa fue la más grande demostración de amor. Así que Él está enamorado de su novia. ¿Nosotros estamos enamorados de Él ya? ¿Estamos en la etapa del enamoramiento o de repente aún estamos en la amistad? Vamos pensando, vamos meditando. La siguiente etapa que viene es ser su novia. ¿Qué significa ser la novia de Cristo? Que estamos tan enamorados que nos hemos comprometido con Él. Hemos hecho un compromiso de estar siempre con Él. De no apartarnos a derecha ni a izquierda, no a irnos por las ramas, no a distraernos con nada del mundo, no irse por los lados, no alejarse. Eso significa ser la novia de Cristo. Se supone que todos deberíamos estar en esta cuarta etapa. Se supone, pero no necesariamente. Y por último viene la quinta etapa, que es la etapa del matrimonio. Ahora, ¿cómo será el matrimonio? Ni siquiera lo sabemos. No lo sabemos porque todavía estamos en la tierra, en el lugar al cual se puede llegar solamente a la cuarta. No se puede pasar de la cuarta. Cuando Él venga por segunda vez, entonces se casará con su novia e iremos a Él, a estar con Él por la eternidad, de una manera que ni la podemos imaginar. Porque nuestra imaginación está solamente en este cuerpo, en esta alma, en el cuerpo que tiene cabeza, tronco, extremidades, en el alma que tiene voluntad, mente y emoción. Pero la cosa ya es más allá. La cosa será en el espíritu y ese será el matrimonio con Cristo. Entonces, ¿para qué estamos en la tierra? Para prepararnos para el matrimonio. Para eso estamos aquí. El apóstol dice en Romanos capítulo 13, versículos 11 y 12, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. El apóstol Pablo nos está diciendo en este texto que la hora está cercana, nuestra salvación está más cerca. Ahora, hay algo que es medio un poquito incongruente aquí. Dice el apóstol que nuestra salvación está más cerca. ¿Pero qué acaso no fuimos salvos el día que aceptamos a Jesucristo y volvimos a nacer? ¿Se equivocó el apóstol? ¿Fuimos salvos cuando volvimos a nacer? ¿O seremos salvos? Porque dice ahí, nuestra salvación está más cerca. Las dos posturas son correctas. Sí, somos salvos y sí, estamos en camino a la salvación. ¿Por qué decimos que sí somos salvos? Porque la salvación, y esto es muy importante, ojo a esto, la salvación no depende de nada de lo que nosotros podamos hacer. La salvación depende única y exclusivamente de lo que Cristo hizo en la cruz. Él murió por nosotros para salvarnos. Así que Él nos escogió también para ser salvados. Hay una canción que se canta mucho, sobre todo en las iglesias pentecostales, y es una mala canción. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mala. Es bonita, es amorosa, es romántica. Sí lo es. Pero nosotros no hemos decidido seguir a Cristo. Él dice en su palabra, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros para que vayáis y llevéis fruto. Fue Cristo quien decidió llamarnos. Nadie puede venir al Padre si el Hijo no le llama. Cuando alguien, por ejemplo, predica en un parquecito, ¿no? Arrepentidos porque el reino de los cielos es acercado. Vengan, arrepiéntanse de sus pecados, acepten a Jesús. Y uno pasa, ¿no? Yo quiero aceptar a Jesús. ¿Qué tengo que hacer? Repite esta palabra, Señor Jesús, perdóname y todo. Nadie puede pasar si Dios no le llama. Nadie. Es decir, es Dios
quien nos pone el anhelo, el deseo, la necesidad. Y a veces Él usa circunstancias, ¿no? Como por ejemplo que nos vaya mal, que tengamos alguna enfermedad, o un hijo en la cárcel, ¿no? O un familiar enfermo. Y venimos, no, Señor, ayuda, me necesito de ti. Eso lo pone Dios también. Dios acomoda todas las circunstancias para que el ser humano venga a Él. Así que la canción es linda, es bonita, pero no es bíblica. Cristo fue quien decidió salvarnos. Y yo le digo, gracias, Señor, por salvarme. ¿Ya somos salvos cuando aceptamos a Cristo? ¿O seremos salvos cuando venga Cristo? Y dije, las dos respuestas son correctas. Ya somos salvos porque lo que a Dios viene, Dios no lo pierde. Él dice, si alguno viene a mí, por torpe que sea, no se extraviará. Y si se extravía, lo volveré a traer. Si te apartas de Dios, vas a volver a Dios. Solamente que el tiempo que te apartes va a ser un tiempo feo. Un tiempo de sequía. Un tiempo donde las cosas irán mal. Porque separados de Dios, nada podemos hacer. Entonces, ¿yo puedo decir que ya soy salvo? Sí, puedo decir que soy salvo por la fe. Porque he ejercido fe que Él mismo puso en mí para ejercer, en Él. Y por el sacrificio de Cristo ya soy salvo. Pero en realidad, la realidad de las realidades es que aún no somos salvos. La salvación se consumará cuando estemos en su presencia. Y la promesa es que no te extraviarás. Muchos cristianos tienen miedo. ¿Y si hago esto pierdo mi salvación? No, la salvación no está en lo que tú has hecho o dejado de hacer. La salvación está en lo que Cristo hizo por ti en la cruz, por nosotros en la cruz. Es por eso que hay dos posturas, ¿no?, en la iglesia evangélica. Por un lado está el pentecostalismo, ultrapentecostalismo, y por el otro lado está el ultraconservadorismo. El ultrapentecostalismo dice, tengo que portarme bien porque no vaya a ser que pierda mi salvación. Y el ultraconservadurismo dice que nada de lo que yo haga hará que pierda mi salvación porque todo depende de Cristo. ¿Cuál está en lo correcto? ¿El de allá o el de allá? Los dos están equivocados. Por un lado, el ultrapentecostal dice que tengo que hacer las cosas para mantener mi salvación, equivocado. Porque Cristo fue quien nos salvó, no sus obras. Y el otro dice, no importa lo que haga, igual soy salvo, también está equivocado, porque el que es salvo vive para Dios. ¿Qué es lo correcto? El centro. Nada ni nadie hará que mi salvación se pierda. ¿Por qué? Porque el apóstol dice, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa que haya nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Eso me hace estar en el centro. Pero tampoco puedo irme al otro lado, el que dice que haga lo que haga, soy salvo y salvo y siempre salvo. Tampoco. ¿Por qué? Porque si yo soy salvo, entonces anhelaré vivir una vida de santidad. Anhelaré agradar a aquel que me salvó. Y si no anhelo eso, es porque quizás no soy salvo. El que es salvo anhela agradar al que le salvó. ¿Sí se entiende? Eso es el centro. Eso es estar en el centro de la voluntad de Dios. Ni un extremo, ni otro. El centro. Tú me salvaste. Nada hará que pierda mi salvación. Pero viviré en gratitud a ti. En santidad. Y la santidad le conviene a la casa del Señor. La santidad nos conviene a nosotros. Vivir una vida santa, piadosa, apartada del mundo, consagrada a Dios. ¿Pero por qué? ¿Por temor? No, por gratitud. El apóstol dice también en 1 Corintios, capítulo 13, versículos 11 y 12 también. Igualito que el anterior, que era Romanos 13, 11, 12. Corintios también, 13, 11, 12. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Esto nos habla de etapas. Esto nos habla de avanzar. El apóstol dice que cuando yo era niño, hablaba como niño, jugaba, pues quería las cosas que los niños quieren. Pero cuando uno es hombre ya deja las cosas de niño. Entonces, ¿en qué etapa estás tú? ¿Estás en una etapa de niñez espiritual? ¿Que quieres simplemente jugar? ¿Que quieres perder el tiempo? ¿Que quieres estar todo el tiempo con tus juguetitos, con tus videitos, con tus cositas? ¿O quieres ya pasar a una etapa más sólida? A una etapa de mayor conocimiento, de mayor comunión, de estar con Él. ¿Eres niño o eres adulto en la fe? ¿Eres niño o eres maduro? En Lucas capítulo 12, versículo 41, nos habla del siervo infiel. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, aquí está la palabra del Señor. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir,
y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Aquí nuestro amado Señor Jesús también nos está hablando que hay niveles. Hay niveles. No todos los cristianos están en el mismo nivel. Unos están abajo, otros están un poquito más arriba y otros están muy alto. Es diferente. No podemos compararnos los unos a nosotros. Ni siquiera en esta pequeña reunión donde vemos pocas personas, podemos decir que todos somos iguales. No, somos muy diferentes. En el espíritu hay rangos, desde lo más bajo hasta lo más alto. ¿Cuál es el rango en el que estamos nosotros? Eso debemos preguntarnos siempre. ¿En qué rango estoy? Porque en el matrimonio, por ejemplo. En el matrimonio tenemos, tanto ella como él, una sola caja, hablando de dinero. Digamos que los dos trabajan. Digamos que él gana 3.000 soles y ella 2.000. Entonces, lo que gana ese matrimonio es 5.000. No, que no, yo gano 3.000 y tú 2.000. No, ni ella tampoco puede decir, tú ganas un poco más, yo gano un poco menos. No, ganamos esa suma, es la suma de los dos. Y entre los dos pagamos la luz, el agua, el departamento, el auto, la comida, el colegio de los chicos. Entre los dos. ¿Pero eso podrán hacer los enamorados? No. Los enamorados cada uno tiene su caja, ¿no? No comparten muchas cosas. ¿Los enamorados podrán compartir la misma cama? No. Claro que no. Él duerme en su cama, en su casa, con sus padres si es que lo tiene. Ella duerme en su cama, en su casa, con sus padres si es que vive con ellos. Es diferente. La manera de compartir es distinta. Igual es con Cristo y su iglesia. No todos tenemos la misma responsabilidad. No todos tenemos el mismo nivel de compromiso. Unos tienen a Cristo como alguien a quien visitan los domingos, por ejemplo. Te visito el domingo, Señor Jesús, me siento muy bien en tu casa, canto alabanzas, levanto mis manos, derramo mi corazón, derramo mis lágrimas también, me siento bien, escucho tu palabra, oro, todo chévere. Pero de lunes a sábado voy a vivir mi vida otra vez. Pecando, yéndome a discotecas, viendo telenovelas, etcétera, etcétera. ¿Para qué decir más detalles, no? Esa no es una relación de noviazgo. Esa es una relación más bien de amistad. Soy tu amigo, Señor. Y como amigo que soy, te voy a visitar los domingos. ¿En qué nivel estamos? Aquel que es amigo, simplemente lo visita. Pero aquel que tiene una relación de noviazgo, que es la que debiéramos tener todos a estas alturas, compartimos todas nuestras cosas. Cuando voy a la calle, la persona que se me cruza por el camino, persona que escucha el evangelio. ¿Por qué? Porque estoy en comunión y de la abundancia del corazón es lo que mi boca habla. Tomo un taxi y el taxista sale evangelizado. Voy a comprar pan y la panadera escucha palabra de Dios a través de mí. Eso es ser novia. ¿Sí? Eso es ser novia. ¿Por qué? Porque al que mucho se le haya dado, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Mayor compromiso, mayor demanda. ¿Cuál es tu compromiso? No importa que seamos 4 o 5 personas. ¿Cuál es tu compromiso con Jesús? ¿Hasta cuándo debemos tener ese compromiso? Dice el apóstol, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso está en Efesios 4:13. Otro texto que recuerdo del apóstol cuando dice, hijitos míos, por quienes sufro dolor de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cristo tiene que ser formado en nosotros. Eso está en Gálatas 4:19. Cristo tiene que ser formado en nosotros. Y para eso hay crecimiento, hay niveles. Vuelvo a repetir, no todos son iguales. Tenemos diferentes niveles. En lo natural también tenemos diferentes niveles. En el cuerpo de Cristo también somos diferentes. Somos de diferentes niveles, pero tenemos que anhelar estar en los niveles superiores. Tenemos que anhelar crecer. Cuando hay compromiso con el Señor, hay evidencias. Hay evidencia. Estamos hablando de que se supone que estamos en el nivel de noviazgo. Ya pasamos el nivel de conocernos, ya pasamos el nivel de la amistad, ya pasamos el nivel del enamoramiento, ahora estamos en el nivel del noviazgo. La evidencia de que somos novia de Cristo es mucha, ¿no? Son muchas evidencias, pero yo lo he resumido en 4 evidencias de que tenemos un compromiso de novia con Cristo. No importa el orden. La primera evidencia que quiero compartirles es la evidencia del día del Señor. ¿Qué cosa es la evidencia del día del Señor? ¿Cuál es el día del Señor en primer lugar? El primer día de la semana. El primer día de la semana, el domingo. Aunque nuestros hermanitos adventistas digan lo contrario. Pero no importa. Igual hay que respetarlos y amarlos. Hay que amar a nuestros... Y digo, fíjense que digo hermanos. No les estoy llamando secta.
son nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque hacen de Jesús el Señor de su vida. Y si alguien hace de Jesús el Señor de su vida, entonces es mi hermano. El adventista es mi hermano. Por más que esté equivocado, es mi hermano. Hay que amarlos y respetarlos. Porque a todos se les ama y se respeta, ¿no? Con cuánta mayor razón aquel que hace de Jesús su Señor. Entonces, ¿cuál es el día del Señor? El primer día de la semana, el domingo. ¿Qué significa para mí el día del Señor? Para nosotros que sabemos por la gracia del Señor que hay un día que es para Él, ¿cuál es mi compromiso de ese día? Lo más básico, congregarme. Llueva o truene. Si puedo, si en la iglesia en la que me congrego hay 2 reuniones, una en la mañana y una en la noche, voy a las 2. Si hay evangelismo, voy al evangelismo. Si hay que adorar, se adora. Si hay que predicar, se predica. Si hay que escuchar, se escucha. Porque el día de mi Señor es un día sagrado. Lo dedico, lo consagro, te lo doy, Señor. Y si se puede dejar de trabajar, mejor. Yo a veces salgo los domingos a darme un par de vueltitas. Y digo, Señor, necesito hacer este par de vueltitas. Pero llegará el día en que ya ni siquiera tenga necesidad de hacer eso. Y será 100% para ti. Pero tú sabes que en mi corazón está que solo sea para ti. ¿Cuál es tu nivel en el día del Señor? ¿Cuán importante es el día del Señor para ti? ¿Qué significa Jesús para ti? Cuando alguien te pregunte qué significa Jesús para ti, tú debes responder, Jesús es mi Señor y mi Salvador. Y cuando dices, Jesús es mi Señor, esto implica que Él es tu dueño, que Él es todo para ti. Y que su día, que es domingo, es para Él. La segunda evidencia del compromiso con Cristo es cuando estamos en soledad. Ahí está la evidencia. Cuando estamos en soledad, ahí se evidencia si eres novia o solamente eres amiga o amigo. ¿Qué quiero decir con esto? En este tiempo que hemos estado sin congregarnos, no voy a decir quién, pero en el grupo de WhatsApp, está en el grupo de WhatsApp, alguien me dijo, de varias formas, pero la última vez me dijo esto: pastor, estamos como en el mundo. Lo único que hice fue guardar silencio y orar, porque esto evidencia una dependencia de un hombre. Es decir, escúchenme bien, la iglesia no depende de un hombre. Amén. Amén. La iglesia depende del Señor Jesús. El pastor de la iglesia no es un hombre. El pastor de la iglesia es el Señor Jesús. Si la iglesia no se reúne, yo me reúno. Si la iglesia no se congrega, yo me congrego. Si la iglesia no adora, yo adoro. Si en la iglesia no hay la mesa del Señor, yo dispongo la mesa del Señor con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, hasta con mi vecino. Le digo, vecino, le invito a tomarse una copa de vino. Sí, ya está bien, vamos a tomarnos una copa de vino. Siéntese ahí, vecino. No solamente hay vino, también hay pan. ¿Así? ¿Cómo es eso? Sí, pan y vino. Pero primero tiene que arrepentirse de sus pecados y aceptar a Cristo como el Señor de su vida. ¿Quiere hacerlo? Sí, vecinita, voy a aceptar a Cristo. Repite estas palabras, recibe a Cristo. Ahora sí, sírvete este vino, pero no es cualquier vino, representa la sangre que Él vertió en la cruz del Calvario. Y este pan no es cualquier pan, representa la carne que fue molida por nuestros pecados. ¿Quieres tomarla? ¿Te sientes digno? No por lo que tú hayas hecho, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti. Has tomado la cena con un vecino. Y de paso lo evangelizaste. Y cuando la iglesia se vuelve a reunir, lo traes. Entonces no importa si no hay reunión. Yo busco reunirme. No importa si no me hallo en las iglesias, es un poquito raras, son las iglesias aquí. Bueno, discípula tú. Utiliza el domingo para trabajar para Él. Eso es ser novia en la soledad. En la soledad. ¿Un novio es fiel o es infiel? Si tú tienes un novio infiel, termina con él ahorita. Termínalo, bótalo. No sirve para nada. La novia es fiel a Cristo. ¿Se acuerdan de José? José, que fue a parar a la casa de Potifar, y Potifar tenía una esposa muy bonita, ¿no? La esposa de Potifar lo codiciaba a José, quería estar con él sexualmente. Entonces se le ofrece, ¿no? Ahora, yo digo, ¿qué hombre, y me incluyo, cuando una mujer hermosa se le ofrece y se desnuda delante de él, él sería capaz de decir, no, es difícil, es muy difícil? Ahora, a José, ¿quién lo vería? Su padre Jacob no estaba. El esposo de la señora esta no estaba. Estaban los dos solos. ¿Quién lo vería? Dios lo vería, pero hay alguien más que lo vería. Él mismo. Entonces, cuando estemos en una disyuntiva así, pero nadie me ve. Sí, hay alguien que te ve. Tú te estás viendo. Entonces tú tienes que hacerlo por respeto a ti. ¿Cómo te vas a faltar el respeto a ti mismo? Yo hago las cosas bien porque me respeto, porque me amo, porque me quiero. Y también porque respeto, amo y quiero a Dios. Amén. Que también nos ve. Y no podemos huir de su presencia. Si subimos al monte más alto, ahí está con nosotros porque Él está dentro de nosotros. Amén. Entonces en la soledad demuestro que soy novia. En la soledad, cuando no hay reunión de la iglesia, demuestro que soy iglesia.
Si es posible, voy a otro lado, pero sigo siendo iglesia. Amén. No hay pretexto para no congregarse. No lo hay. Tercera evidencia de que soy novia, de que tengo compromiso con Dios. La tercera evidencia es que soy usado. Soy usado. Y tú te das cuenta. ¿Cuántos alguna vez se han dado cuenta que son usados por Dios? Y es lindo. El otro día estuve hablando con mi esposa y le decía un montón de palabras salía de parte de mí, ¿no? Palabra. Y era un momento que teníamos de flaqueza, ¿no? Pero vino palabra y le decía, Dios habla a través de mí. Yo siento el fluir del Espíritu Santo en mis labios. Tengo la palabra de Dios a flor de labios. Ahí está. Simplemente abro mi boca y está la palabra de Dios. Eso es evidencia de que eres novia. Eso es evidencia de que hay compromiso, porque Dios te usa. Pero quiero enseñarles un secreto. Para que Dios te use, primero tiene que desatarte. Ejemplo de esto, el burrito. El burrito que el Señor Jesús montó para entrar triunfalmente a Jerusalén. Le dijo a sus discípulos, vayan a tal dirección y encontrarán un burrito, desátenlo y tráiganlo. Y si el dueño les pregunta por qué hacen esto, díganle, el Señor lo pide, pero luego lo devolverá. ¿Y el burrito fue usado o no? Sí, fue usado. Pero no pudo ser usado mientras estaba atado. Tenía que ser desatado. Entonces, para que el Señor te use, tú también tienes que ser desatado. Tienes que quitar toda atadura de impiedad. Toda atadura de impiedad tiene que ser desatada. Y tú conoces tus ataduras. Tú sabes cuáles son tus puntos débiles. Nadie los conoce. Tú los conoces. Yo los conozco. Yo sé cuáles son mis puntos débiles. Yo sé cuáles son las cosas que me atan. Quizá al pasado, quizá al pecado, quizá a lo malo. Hay cosas que me atan. De esas cosas tengo que ser desatado. Y quizá no puedo yo. Pero puedo decirle, Señor Jesús, desátame tú. Libérame tú. Eso demostrará un nivel de compromiso, un nivel de novia, que yo sea usado. Cuando tú eres usado, entonces y solo entonces te das cuenta de que eres novia de Cristo Jesús. Y por último, la evidencia del compromiso con Cristo es que tendremos palabra de Dios. Palabra de Dios. Cuando Dios fluye a través de tus palabras, eso es una evidencia de que eres novia, de que tienes compromiso. Y hay una frase que el Señor me dio hace poco. Y me dijo, si no tienes palabra de hombre, no tienes palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Hay personas que dicen, hermano, te llamo mañana a las 8 de la noche. Llega el día siguiente, llega a las 8 de la noche y tú estás con celular esperando que te llamen. Y no te llama. Esa persona no tiene palabra de hombre. Y si no tiene palabra de hombre, no puede tener palabra de Dios. Nosotros, los que somos novia, los que estamos comprometidos con Cristo, tenemos palabra. De los japoneses tenemos que aprender mucho. Hay un hombre que se llama Yokoi Kenji. Yo se los recomiendo. Yokoi Kenji es un colombiano japonés. Su papá es japonés y su mamá es colombiana. Da conferencias. Tiene un montón de conferencias en YouTube, pero con que escuchen una o dos, suficiente, porque en todas dice lo mismo. repite lo mismo, pero es bueno lo que dice. Es bueno. Él habla de la diferencia entre la cultura colombiana con la cultura japonesa. Los colombianos, dice él, por ejemplo, llego, ahí estoy en 5 segundos. Eso decimos los colombianos, dice él. Entonces, si un colombiano le dice a un japonés, estoy ahí en 5 segundos, el japonés cuenta 1, 2, 3, 4, 5. No está. Y se llena de intriga y dice, ¿pero qué pasó? Es que en su manera de pensar, lo que el japonés dice, eso se hace. O se hace o se hace. Y si no se puede hacer, no se promete, no se dice. En el mundo entero no existe nadie que tenga más palabra que el japonés. Así que ser novia significa tener palabra de Dios. Y para tener palabra de Dios, primero hay que tener palabra de hombre. O mejor dicho, tener palabra simplemente, porque acá hay varias damas, ¿no? Yo tengo palabra. Lo que yo digo, eso hago. Si no hago lo que digo, entonces no tengo palabra. Y si no tengo palabra, no puedo tener palabra de Dios. Este sí es el último texto, se los prometo. Jeremías capítulo 15, ustedes lo conocen. Jeremías 15, 19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. ¿Cuántos queremos ser como la boca de Dios? Hay que ser novia. Hay que tener compromiso. Hay que comprometerse con Él.
Aquel que se compromete con Él es como su boca. Para mí no hay nada más satisfactorio en la vida. No existe nada más satisfactorio que ser la boca de Dios. Amén. Con la lengua de Dios. Ser la palabra que Dios usa para hablar a otros, para ministrar a otros. ¿Cuántos han recibido palabra de Dios esta mañana? ¿Sí? Yo también. Entonces, eso quiero ser siempre, no solamente los domingos en la mañana. Siempre quiero ser la boca de Dios. Amén. Vamos a orar.